ayer y me imaginaba que era la Biblia 60. Tiene algunas diferencias. Volvemos a leer entonces en este momento en la versión textual. Ahí está el título: favoritismo, parcialidad y elección de Dios. Hermanos míos, no tengáis favoritismos en la fe de Jesús el Mesías, nuestro Señor de la gloria. Porque si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y mirás con agrado al que trae ropa espléndida, y dices: siéntate tú aquí confortablemente, y dices al pobre: quédate tú allí de pie, o siéntate aquí debajo de mi escabel, ¿no seríais parciales entre vosotros mismos, viniendo a ser jueces de malos pensamientos? Oíd, hermanos míos amados, ¿no escogió Dios a los pobres según el mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Este texto, y creo que debiéramos recordar en cada ocasión que hablemos de esto, de esta carta, que la carta de Santiago fue la primera carta que se escribió. Estamos completamente convencidos, y eso le da una importancia capital, porque la iglesia ya tenía más de 40 años de iniciada la ascensión del Señor, más de 40 años, y esto viene a convertirse como el primer manual o el primer reclamo por escrito de parte del Señor para la iglesia naciente, para la iglesia que estaba en todos sus fueros, para la iglesia que estaba viviendo la experiencia de la ascensión del Señor y de la expansión de la iglesia. Como dijimos en una ocasión anterior, esta carta tiene una serie de destinatarios, y hoy comienza diciendo directamente: hermanos míos. O sea, que el destinatario está bien claro, no fue escrito a personas ricos opresores o almas adúlteras, etcétera, etcétera, sino hermanos. O sea, hermanos, personas que compartían la fe del hermano Santiago, del hermano Jacobo, hermano del Señor Jesús en la carne. Y bueno, pues ahí está, empiezan a hacer una serie de acotaciones, y hay varias cosas interesantes que aprender acá. Y reitero, dice: hermanos míos, no tengáis favoritismos en la fe de Jesús el Mesías, nuestro Señor de la gloria. La forma como la Biblia 60 lo plantea es bastante diferente. Bastante diferente. Incluso cambia un poquitito la forma de verlo. Lo voy a leer de nuevo: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es bastante diferente. Cuando usted lo lee en la 60, lo lee en la textual, usted ve que la cosa cambia, sin dudas, porque la forma de poner las palabras lo hace ver diferente, sin duda alguna. Aquí dice básicamente: miren, que la fe de ustedes en el Señor, en nuestro Señor, nuestro glorioso Jesucristo, sea sin acepción de personas. Sin embargo, la textual, al momento de plantearlo en el ordenamiento de las palabras, dice: hermanos, no tengan favoritismos en la fe de Jesús el Mesías, Señor de la gloria, nuestro Señor de la gloria. O sea, es como más directo, por así decirlo. Es como más directo. Y lo primero es que es dirigido a hermanos, dijimos ya. ¿Y quiénes son los hermanos? Los hermanos son los lavados por la sangre de Jesús. Amén. O sea que si usted ha sido una persona que recibió al Señor, esta carta es para usted. Los segundos son, o los mismos, pero de otra forma, los que son considerados hijos de Dios. Porque ni siquiera él dice: hermanos míos de tal iglesia, sino simplemente hermanos míos. O hermanos míos de tal religión, sino hermanos míos. Entonces, todo aquel que ha sido lavado por la sangre, todo aquel que es considerado hijo de Dios porque recibió a Jesús, esta carta es para él. Amén. ¿A quiénes más se le puede llamar hermanos míos? Bueno, los que son poseedores de la misma fe, aunque no sean poseedores de la misma religión. Aló. A nosotros no nos hace ser hermanos ser evangélicos. A nosotros nos hace ser hermanos es ser hijos del mismo Padre. Amén. Ser hijos del mismo Padre. Y a mí me sorprende a veces cómo nosotros como creyentes tenemos una adhesión tan fácil con las personas inconversas que tú dices: ven acá, pero no entendemos lo que es el yugo desigual. Porque los hermanos son los que tenemos el mismo, mire, sea de padre o de madre, hermanos son los que tienen un progenitor en común. Amén, hermanos. En este caso tenemos una madre diferente, pero tenemos el mismo padre. Amén. Y finalmente, pudieran llamarse hermanos a todos aquellos que han aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz como válido por sus pecados.
Y que eso implica no simplemente yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, sino que implica el cambio de mente frente a lo que es el pecado y la forma de vivir frente a lo que Dios dice que es pecado y lo que yo experimentaba en mi vida como pecado. Amén, amados. Todas esas son formas de ver quiénes son los hermanos. Y él dice, y yo me hace la pregunta, ven acá, pero ¿por qué esa instrucción? No tengan favoritismos en la fe de Jesús el Mesías. No tengan favoritismos. Recordemos, reitero, la carta se escribe al año 43 en adelante, 44, reitero, primera carta. Y me preguntaba, ¿por qué le da esa instrucción a los hermanos? ¿Qué era lo que Jacobo, el hermano del Señor, había visto en los que se congregaban con él? En la congregación donde él estaba, en la sinagoga. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque en realidad es una instrucción muy clara. No tengan favoritismos. No se den el lujo de hacer favoritismos. Ayer conversaba con alguien que me pidió una consejería a las 6 de la tarde. Y recuerdo que la persona me comentaba cómo el pastor decía claramente que él tenía su grupo en la iglesia. Él tenía su grupo. Y que cerca de él no podía estar todo el mundo. Y yo me quedé, no, pero tú estás bromeando. Pero eso pasa, o sea, y usted puede ponerse en el lugar del otro para entender ese tipo de cosas. Claro que eso no significa que no sea pecado. Amén. O sea, yo puedo entender por qué una gente, lo entendí una vez, no sé si, bueno, no importa, lo voy a compartir con ustedes. Hace muchos años, eso fue el principio de la iglesia. En una reflexión, estando en el primer local, no sé, estaba pensando en unos pastores amigos míos que observaban un comportamiento porque ellos tenían una cercanía muy próxima a los ricos de su congregación, de la congregación donde ellos están. Y un día yo estaba pensando y me puse a pensar, ven acá, pero ahora yo entiendo por qué es que tienen esa cercanía. Lo que pasa es que tú tienes una persona rica en tu congregación y con el diezmo de esa persona tú puedes pagar el templo. Digo, bueno, pero él no tendrá la fe suficiente para él entender que debe tener un trato igualitario con todo el mundo. Pero entiendo que en su debilidad él haga eso, lo entiendo y no lo juzgo. ¿Por qué? Porque tú vas a actuar dependiendo del nivel de tu fe. Y tú podrás ser perfectamente o dependiente de los hermanos o dependiente de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, su nivel de diezmo usted no le puede permitir que a usted se le dé un trato diferente. Ahora, yo debo tratarlo a usted en el mismo nivel, entendiendo sus debilidades para saber cómo no corregirlo y cómo corregirlo. Aprendí recientemente algo que me marcó, y es que el clavo que está derecho es el que se martilla. Se lo voy a explicar, usted no lo entendió. Cuando una persona está caminando derecha, esa persona es que se corrige. El que está torcido, lo único que hay que esperar es que Dios lo enderece, porque posiblemente él no va a aceptar corrección. ¿Aló? ¿Ahora lo entendió? Entonces, entendí, digo, ahora es que entiendo por qué es que hay pastores que su predilección con la gente rica, porque son los que le ayudan a resolver problemas. Ahora, si es usted que tiene el problema y usted tiene dos personas, cuando usted llega el momento de preferir un amigo rico o un pobre, entonces usted me va a decir, ¿a quién usted prefiere de amigo? ¿Aló? ¿Ahora me entendió? Y posiblemente en tu caso tú vas a ser tan injusto como esas personas, como esos pastores que yo conocí, que ellos tenían su corillo con la gente que le resolvían el problema. ¿Qué le faltaba? Bueno, tal vez le faltaba fe para entender este pasaje. No tengan favoritismos. No tengan favoritismos. Entonces, ¿por qué esa instrucción a los hermanos? Bueno, lo primero es porque pueden caer en el mismo pecado de los no creyentes que valoran a la gente por la posesión de lo que tienen. Usted y yo sabemos que el refrán del mundo es que el que nada tiene, entonces cuando tú vienes del mundial con ese concepto, tú llegas a la iglesia y fácilmente, no dice un proverbio que el rico tiene muchos amigos y que el pobre hasta su familia lo abandona. Pero te habla del razonamiento de una gente carnal completamente. Una gente que su valoración es lo que el cosmos establece, lo que el mundo establece. No que ve la gente por el valor intrínseco, por lo que tiene dentro. Incluso va a valorar más un inconverso con dinero que un creyente arrancado. ¿Aló? La realidad, hermanos. Pero eso va a depender del corazón del que está practicando esto.
Entonces posiblemente la instrucción es porque pueden caer en el mismo pecado. Santiago estaba viendo que en el momento en la iglesia había favoritismo. Miren, hermanos, claro está que ser una persona sin favoritismo no es muy sencillo, que digamos. Posiblemente él lo estaba viendo y por eso escribió la carta. Hermanos, no tengan favoritismo en la fe de Jesús. Dejen eso. Tal vez estaba haciendo una corrección sobre algo que él veía. Aló. Tercero, posiblemente se lo estaba diciendo porque son los únicos, los hijos de Dios, son los únicos que pueden corregir, se pueden corregir atendiendo al hecho de que Dios es que les está hablando. Usted sabe una cosa, mire para que usted vea. Cuando las familias, hay unos Rodríguez con dinero, hay unos Rodríguez sin dinero. Los Rodríguez con dinero no son familia, no son primos de los Rodríguez sin dinero. ¿Sí o no? Aunque vengan de hermanos de padre y madre. ¿Sí o no, hermano? ¿Es la verdad o no la verdad? Usted ve los Guizarras que tienen cuartos, no son familia de los Guizarras que no tienen. Los Pinales arrancados no son familia de los Pinales con... No. Olvídese de eso. No, ellos son Pinales, pero... Bueno, somos primos lejos, primos lejanos. ¿Aló? Esa es la realidad, hermanos. Ahora, a los únicos que tú le puedes decir, hermano, deja el favoritismo, que eso es diabólico, es a una persona que es hijo de Dios. Que él puede entender, Dios me está corrigiendo ese pecado, porque eso es pecado. ¿Cuántos están aquí? Hermano, es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Nosotros somos parcializados. Si tenemos una familia con pelo y piel blanca, esa es familia. Ese es mi primo. Pero sí, un morenito, hermano, mire. Aló. Y usted sabe qué dicen algunos. No, hay que refinar la familia. Como que... No. Pero yo sé que eso aquí no pasa. Yo sé que aquí no pasa. Entonces fíjese, no tengan favoritismos. Se lo está diciendo a gente de Dios, hermano, porque lo observaba, porque lo estaban haciendo o porque son los únicos que se pueden corregir. Amén, amados. O sea, es una realidad, hermanos. Y él dice, miren, no tengan favoritismo. Entonces añade, en la fe de Jesús el Mesías, nuestro Señor de gloria. La palabra favoritismo implica hacer acepción de personas o implica parcialidad, ok. Y dice un diccionario lo siguiente: es el delito que se comete cuando al emitir un juicio se mira en la posición, el rango, la popularidad o las circunstancias de la persona y no en el acto mismo, sea a favor de una persona rica o sea a favor de una persona pobre. ¿Por qué? Porque usted puede hacer favoritismo. No, mire, esa persona es muy pobre, tú tienes que estar haciendo favoritismo también. Lo único que aquí, el favoritismo del que habla Santiago es un favoritismo claro a favor de los ricos, porque lo dice más adelante en el contexto. Amén, amados. Tú puedes hacer favoritismo. No, es una dama, eso es favoritismo. Es una dama, tiene que hacer fila igual que todo el mundazo. ¿Aló? Sí, pues las mujeres a veces no les gusta hacer fila. Y ellos, atentos que son mujeres, se meten adelante y van de que hablando, hola, que sí o qué. ¿Sí o no, señores? No es la realidad, hermano. Es la realidad. Entonces, si tú lo permites, estás haciendo favoritismo. Pero aquí directamente nos habla de un favoritismo que es hacia los ricos. Ahora, escuche esto, porque todo eso pasa desapercibido. No lo lee, pero pasa desapercibido. ¿Qué cosas dice Jacobo de su hermano Jesús en este solo versículo? Él dice, oiga esto, que no tengamos favoritismo en la fe de Jesús, el Mesías. Una de las cosas que dice es que Jesús es el Mesías. En los tiempos de Jesús había muchos Jesús en su comunidad. Era un nombre que se usaba mucho entre los judíos. Ahora, ese atributo de el Mesías, esa palabra Mesías que significa, se aplica a los sacerdotes que eran ungidos con aceite sagrado, especialmente al sumo sacerdote. Esa palabra Mesías no se usaba para todo el mundo, se usaba para los sumos sacerdotes. Amén. Y en este caso, en el caso de Jesús, por eso decir Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque fue el Jesús de Nazaret el que murió en la cruz. Por eso decir Jesús el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, porque ese Jesús es el enviado de Dios. O sea, está hablando su hermano de padre y madre, por así decirlo, para todo el mundo. Y él está reconociendo, mira, en la fe que ese Jesús, el enviado, el Mesías, el sumo sacerdote, no debe haber favoritismo. Los que son de la fe no deben tener parcialidad en su forma de tratar a la gente. Amén, amados. Y dice algo más. Él dice,
Ese Jesús el Mesías es nuestro Señor de gloria. Me encantó porque él dice nuestro. Diga conmigo, nuestro. Hay personas que creen, pero Jesús no es su Señor. Hay personas que creen, pero Jesús no es su Señor. Ellos tienen una fe, pero Jesús no es su Señor, no es el que dirige su vida. Y él aquí está diciendo, mira, él es nuestro Señor de gloria. La palabra Señor implica un supremo en autoridad. Lo que dice Jesús, eso es lo que va. Amén, amados. Me encantó porque, wow, qué interesante. El hermano de Jesús, Jacobo, está reconociendo primero que ese Jesús, que es el nombre Yeshua, el nombre Salvador, ese es el ungido, ese es el Mesías, el enviado, pero además de eso, es el supremo en autoridad de la gloria. Excelente. Y entonces dice, ¿por qué no deben tener favoritismos? Porque si en tu sinagoga entra una persona, un hombre, con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dices, siéntate aquí confortablemente, y le dices al pobre, quédate tú allí en pie, o siéntate ahí debajo de mi escabel. Ese es el argumento, ese es el fundamento de lo que él está diciendo. No hagas favoritismos, porque en ese momento tú vas a estar pecando. Lo dice el próximo texto. ¿Qué era la sinagoga? La sinagoga no era más que los diferentes lugares fuera del templo donde la gente se reunía para leer y estudiar la escritura. O sea, este lugar para nosotros sería nuestra sinagoga. ¿Se entiende? ¿Por qué? Primero, porque es fuera del templo. Segundo, porque estamos fuera de Israel. Y pudiera ser esto como, pudiéramos llamarlo como nuestra sinagoga, el lugar donde nos reunimos para leer y estudiar las escrituras. Amén. Para compartir las verdades de Dios. Bueno, para los judíos que tenían el templo como lugar central de adoración, la sinagoga venía a ser una especie de sustituto del lugar central. Amén. Muy bien. Ahora vean los dos tipos de personas que hay aquí. Hay una persona con anillo de oro y ropa espléndida que se muestra como el rico. Cuando una persona usa ropa espléndida, en ese tiempo lógicamente las clases estaban bien definidas, clase alta y clase baja. Ahora existe clase media. Pero no hay duda de que cuando una persona usa ropa muy espléndida es porque él tiene dinero para usarlo, ¿sí o no? Es porque él tiene la capacidad para usarlo. Claro, hay personas que tienen capacidad de endeudarse, meterse en líos. Y tú le ves la ropa espléndida, pero tú sabes que está partido. Porque tú sabes que, porque está haciendo bulto, hermanos. Normalmente la ropa espléndida va de la mano de otras cosas. Va de la mano de otras cosas. Que va a decir que la persona tiene un nivel. Pero allí está el anillo de oro. El anillo de oro, el oro siempre ha sido un metal de valor. Y lo muestra estas dos cosas, anillo de oro y ropa espléndida, como alguien que es una persona que tiene dinero. Amén. El otro caballero es el del vestido andrajoso. Palabra que significa de ropa barata o deslustrada. ¿Por qué ropa barata o deslustrada? Bueno, ropa deslustrada, porque la ropa, después que tú la usas, ¿qué pierde? El brillo, mi amor, y se deslustra. ¿Te fijaron? Eso no se puede. Dios mío. Y cuando la ropa pierde el color de tanto lavarla. Y nosotros tenemos una expresión muy, muy conocida que son los sacos asesinos. ¿Sabes lo que es un saco asesino? Es un saco que ha acabado con varios pantalones y el saco sigue igualito. Tremendo. Te pudiera llegarse a la conclusión que una persona anda con una ropa deslustrada, con una ropa andrajosa, cuando esa ropa está... Mano, yo llegué a ver gente que amo en mi pueblo, que los hilos se les salía la ropa, literalmente, los hilos, y que la tela se ponía tan fina que se podía ver del otro lado, literalmente. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. En nuestra sociedad de ese tipo de cosas necesariamente no suceden. Ya es muy fácil tú comprar una prenda de ropa por 50 pesos, por 100 pesos y hasta con menos. El todo está en la vanidad que usted tenga en la cabeza.
Si usted es una persona de mucha vanidad en la cabeza, usted nunca va a tener para vestir mínimamente decente. Amén. Usted puede tener 3 mudas de ropa. Usted se pone una un día, la lava y al segundo día usted tiene que ponerse otra vez limpio, mire, decente, sin problema. Eso no va a ser tanto problema. Pero fíjese que aquí está mostrando 2 personas, uno con anillo de oro y ropa reluciente, ropa chévere, y el otro con una ropa deslucida, con una ropa que parece, que da la impresión de ser barata. Y hay 2 impresiones. Yo creo que posiblemente todos los que estamos aquí hemos pecado de eso alguna vez. En una ocasión recuerdo que fui a Estados Unidos hace muchos años y me fui con un jean, me fui con un t-shirt y creo que hasta andaba con una Crocs en los pies. Y antes de llegar a la migración me pararon. Antes de llegar a la migración en Miami, que nunca me había pasado eso. Porque me pasó en Puerto Rico, pero en Puerto Rico, imagínense, ahí es normal. Pero en Miami, antes de llegar a la migración, me pararon 2 policías. Para hacerme preguntas. Eso es aleatorio. Pero ¿saben por qué hacen eso? Ellos. Por la ropa. Entonces, creo que fue después de eso que yo decidí, pues ahí me sé el truco. No importa si anduviere cargado con alguna cosa que no se venda normal, siempre saldré con una chaqueta de aquí para allá y de allá para acá. Y les cuento la experiencia. Una ocasión venía de Estados Unidos cuando nos regalaron un bajo que tenemos aquí todavía. Y me lo regaló el esposo de una hermana que se congregaba acá, se fue para New Jersey. Cuando yo venía, lógicamente, ¿con qué yo andaba allá en ese tiempo? Con mi chaqueta. Andaba con mi chaqueta, andaba con el bajo en su estuche. Y cuando llegué al aeropuerto, hermano, pensaban que yo era músico y me pasaron adelante por la fila. Denle un aplauso al Señor, porque usted verá, uno puede engañar al mundo. Nunca olvido que el merenguero de Villa Altagracia estaba con los músicos Sergio Vargas y la morena me ve, come on, check this. Y yo, no, somos varios, andamos como 5 gente, no problem, that's okay, come on. Y nos pasaron, hermano, por la fila sin problema. ¿Qué yo parecía? Un músico mínimo, Sergio Vargas. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso es parcialidad. ¿Se entendió? Eso es parcialidad. Como lo fue también revisarme porque andaba con un jean, unos Crocs, porque andaba como si fuera un americano que andan como le da la gana por el mundo, en pantalones cortos, en franelita, sin bañarse, sin nosotros que vamos, las mujeres de aquí van al salón antes de ir para Estados Unidos. ¿Será por no pagar los $20 allá, hermano? Me imagino que es parte del asunto. Pero fíjese cómo la parcialidad se puede notar. Amén. Es que el mundo es así. Ahora, hablamos de juzgar a la gente por su apariencia y valorarlas por lo como se ven, por lo que muestran. Aquí, como iglesia, nosotros debemos evitar eso. Debemos evitar eso. ¿Por qué, hermanos? Porque no debe haber parcialidad en la fe de Jesús, nuestro Mesías, el Señor nuestro. Sencillamente por eso. No debe haber parcialidad. Hermano, el hecho de usted vestir o no, tener o no, no lo hace más gente que nadie. Usted y yo delante de Dios somos iguales. Y la Biblia dice que en Dios, en Jesús, no hay ni varón ni hembra, ni libre ni esclavo. O sea, no hay diferencia en el Señor. Frente a Dios, exactamente iguales. Eso nos da una sanidad. ¿Sabe por qué? Porque el trato como hermanos es diferente. Pero cuando tú tienes gente que tú mismo lo subes en un pedestal, ya hay problemas. Porque, mire, para usted ver cuando usted ve un pedestal, hay algo que usted tiene que subir unos escalones. Entonces, no todo el mundo se arriesga a subir esos escalones para estar a la altura del otro. Sin embargo, si nos tratamos como iguales, si entendemos, hermanos, que todo es vanidad y aflicción de espíritu, creo que el espíritu que va a fluir de nosotros es mejor que cualquier otra cosa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y él dice, mira, fíjese que al rico se le dice, siéntate aquí confortablemente. Y al otro le dicen, quédate ahí, debajo de mi escabel. El escabel es un taburete para posar los pies, básicamente. O sea, que mientras al otro tú lo invitas a sentarse en un sitio, al otro le dices, ponte abajo. Donde yo pongo los pies, ahí siéntate tú. Fíjese la diferencia. Sin dudas que Santiago pudo haber observado un comportamiento como este en medio de la iglesia, hermanos. Y él no lo vio bien. No lo vio bien.
nosotros hemos tenido el favor de que personas con dificultades se nos han acercado a la iglesia. Hermanos, hemos procurado nunca tener acepción. ¿Por qué? Porque es que eso no es del corazón de Dios. No lo es. Usted sabe con qué yo tengo problemas cuando me acerco a alguien y veo que es muy altivo y yo tengo problemas. Ahí yo me parcializo, al contrario. ¿Por qué? Porque si tú me juzgas o tú tienes un pensamiento X, yo te dejo con tu pensamiento. Y más adelante vive gente. ¿Se entiende eso? Más adelante hay gente que te va a aceptar y que va a aceptar tu ayuda, lo que fuere, de buena gana, sin ningún problema. Pues ahí está. Si entra alguien de esa forma y tú le dices, ven, siéntate, o ven, siéntate en el piso, ¿no serías tú un parcial viniendo a ser un juez de malos pensamientos? Todo el que hace parcialidad, todo el que tiene favoritismo, se convierte en ¿qué? En un juez de malos pensamientos. Fíjese que finalmente lo que determina que el juez es malo es la forma como él actúa. Pero él actúa mal porque él tiene malos pensamientos. Él tiene una valoración de la gente que va a ser a partir de... Eso está en la sociedad, no se puede sorprender. En la sociedad eso está. Usted anda en un tipo de vehículo y la gente lo trata. Hay vehículos que usted va a sitio y el valet parking no le coge el vehículo. Dice, no, hermano, busque usted donde parquearse. Y eso no tiene madre. Hay vehículos que el valet parking no lo coge. No. Ellos tienen su vehículo asignado. ¿Aló? ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? Pero el mundo es así. En el mundo eso es así. ¿Qué usted tiene que hacer? Haga como yo, salga con una chaqueta, no salga tirado. Que lo van a revisar. Lo van a chequear antes de que llegue al final. Vista para que la gente lo vea como que usted es del que viene con anillo de oro y ropa espléndida. Allántelo. ¿Cuántos están aquí? Allántelo. En los lavaderos pasa lo mismo. Hay vehículos que no, yo no voy a lavar eso. No hay propina, por un lado, y además da mucho trabajo. Señores, esa es la realidad, ¿eh? Ahora vamos a esto. ¿Cuáles serían los pensamientos de ese juez de malos pensamientos que es un parcial? Que tiene su grupito, que él tiene su grupito cerrado, que él es exclusivo, que es exclusivista, que no es una persona abierta. Mire, hermano, usted puede acusar al otro de ser lo que usted es. No, lo que pasa es que fulano es muy embromón. No, lo que pasa es que tú tienes problemas y tú le quieres endilgar al otro que el otro tiene problemas, el problema lo tienes tú. ¿Por qué? Porque cuando el otro se te acerca, tú lo que haces es que rebota. Ah, no, pero espérate, el problema lo tienes tú. Porque el otro hizo el primer paso, se acercó, te extendió la mano y tú se la dejaste en el aire. Entonces el problema no está en mí, el problema está en ti. O sea, fíjese que el juez de malos pensamientos es aquel que es parcial, pero es lo mismo. Cuando tú por un prejuicio actúas de una manera con alguien, el problema es tuyo, tú eres el juez de malos pensamientos. En una ocasión me tocó conversar con alguien de ministerio y corregirle, porque yo estuve en su iglesia, vi que no me saludó, lo vi en otro escenario, vi que no me saludó y me le acerqué y lo llamé. Digo, hermano, te estoy llamando. Duré como una hora, hermano, en esa conversación. Pero si yo no sé por qué tú actúas así, yo estuve en tu iglesia, no me saludaste, te vi en tal sitio, tampoco me saludaste. A ti se te olvida que somos líderes de la misma congregación, un pastor. A ti se te olvida eso. Entonces yo te estoy llamando para preguntarte qué fue lo que yo te hice. Porque en la Biblia yo no veo ese comportamiento como correcto. No, lo que pasa es que, digo, juez de malos pensamientos. ¿Se fija? O sea, el otro va a actuar dependiendo de lo que él tiene aquí en la cabeza. Pero no podemos sindicar a los demás como que son los del problema cuando el problema lo tengo yo, porque es el pensamiento mío el que está actuando. Yo me estoy limitando, me estoy encerrando, porque yo estoy haciendo un juicio previo. Estoy pensando que el otro va a actuar de tal manera y no debe ser así, hermanos. Hay que ser abierto, hay que dar la oportunidad al otro de que se acerque, hay que ser de mente abierta. Ahora vamos a ver malos pensamientos de ese juez. Uno, valorar a la gente por la ropa que usa y su apariencia o por lo que escucha de él. Recuérdese que dijimos ahorita que un parcial es aquel, lo leo de nuevo, que al emitir un juicio mira la posición, el rango, popularidad o circunstancias de la persona. O sea que dependiendo de lo que tú has oído, así tú actúas, en lugar de que la persona, tú te hagas un juicio de él directamente por tu experiencia con él. ¿Me doy a entender? Se da mucho en algunos escenarios. No, fulano es tal cosa. Entonces ya
Todo el que está cerca se inhibe porque fulano dijo que fulano, pero él no dijo porque es que para él su experiencia es esa. No, lo que pasa es que fulano es muy embromón. Por él no dice que fue que lo encontraron haciendo tal o cual cosa y lo reprendieron como se merecía, y entonces lo que dice es lo contrario. ¿Se entendió, verdad? ¿Me sigue? Entonces, no, diga conmigo, no voy a juzgar a los demás por lo que escucho de ellos hasta no escucharlos. No debe ser. Ahora vea malos pensamientos, reitero. Valorar a la gente por la ropa que usa, su apariencia o lo que escuchamos de él. Segundo, dar más importancia al que tiene dinero que al que no muestra tener dinero. Porque hay gente que hacen un bulto y cuando ven que realmente tienen algo, entonces cambia el trato. Lo he visto. Cambia el trato. Inmediatamente ven lo que esa persona puede exhibir. 3. Malos pensamientos es honrar a la persona por sus condiciones externas sin valorar lo genuina que puede ser su fe interior. Hermanos, no hay duda de que la fe genuina se manifiesta, se evidencia. Usted puede advertir cuando la fe de alguien es genuina. Usted lo puede ver. ¿Qué hacer con el que no la tiene? Dejarlo que crezca hasta que su fe sea genuina, pero sin menospreciar a uno por el otro, entendiendo que por lo que este tiene, este puede ser mejor que el otro. Y 4, cuando se va a determinar un juicio, inclinar la balanza al que es dotado por encima del necesitado, aunque éste tuviera la razón. Eso es hacer juicio y malos pensamientos, es hacer parcial con alguien. Amén. Eso es ser juez de malos pensamientos. Y entonces él dice: oigan, hermanos amados míos, ¿no escogió Dios a los pobres según el mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Esta es una pregunta retórica. Y esto lo acompañan 2 preguntas más en los próximos versículos, solo que nos vamos a quedar en el verso 5. No vamos a llegar hasta el 6 y 7. La Biblia 60 plantea pobres de este mundo. Dice acá. La Biblia 60 dice: hermanos míos amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino? La Biblia 60, la Biblia textual, tiene una pequeña diferencia, y es que dice pobres según el mundo. Cuando tú dices pobre de este mundo, tú estás incluyendo a todos los pobres, sin duda alguna. Cuando dices pobre según el mundo, es porque el mundo tiene una forma de determinar quién es pobre y quién no lo es. El mundo tiene sus medidas para decir usted es pobre. Y ahí me acordé de lo que les llaman en la sociedad los países del tercer. ¿Sabe por qué el tercer mundo? Son los países más pobres. Países del tercer mundo. Primer mundo son las naciones más desarrolladas. No sé cuáles son los del segundo mundo, no me lo pregunten, no sé. Ahora yo sí sé que los del tercer mundo son los que están más arrancados, los que más problemas tienen, más deudas, menos poder. ¿Se entiende eso? O sea, el mundo tiene un criterio ya establecido. Y él dice: ¿no escogió Dios a los pobres según el mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Estamos hablando, hermanos, y aquí hay varias cosas que decir. Dios escogió a los que el mundo ve como pobres para llevarles primero la palabra de la salvación, y eso es cierto. Cuando preguntan a Jesús de parte de Juan, él le dice: vayan y díganle a Juan, los cojos caminan, los sordos oyen, los ciegos ven, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Yo lo pude entender en un momento esto, eso no está en las notas, pero lo pude entender de esta manera. Pregunto a la audiencia: ¿quiénes son los que menos esperanza tienen en todas las sociedades? Los pobres. Tú te enfermas, tienes menos posibilidad de adquirir medicamentos, menos posibilidad de adquirir tratamiento, de ir a clínicas de calidad supuestas. Son los pobres. Entonces, vamos a verlo en lo humano. Estoy hablando en lo humano, netamente. Estamos hablando, esta es la sociedad que están los pobres pisoteados, ¿ok? Entonces, estos no tienen de nada. Pues entonces, como Dios es el Dios de los desvalidos, que visita a los pobres, las viudas, los huérfanos, pues posiblemente a esos que más necesitan, Él les dio primero la oportunidad de ¿qué? De entrar donde ellos nunca entrarían en lo humano, que sería a un reino. ¿Aló? A un reino. Tremendo, hermanos. Tremendo. ¿Por qué? Porque es que si tú no tienes esperanza de nada, aquí por lo menos debieran darte una esperanza
en otro lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, fíjese que de manera natural, una persona que recibe el evangelio, su entorno empieza a cambiar porque el evangelio es sanador. El evangelio comienza sanando el corazón, luego sana la familia y termina sanando las finanzas inclusive. Que aunque uno fuere o permaneciera en un estado de humildad económica, pero sin embargo, cuando tú te ves, tú dices acá, pero yo estoy por encima de muchísima gente. Porque yo sigo siendo una persona que no tengo todo lo que mi mente loca quisiere, pero tú dices, no, pero ven acá. Pero yo tengo estabilidad, yo tengo muchísimas cosas que gente con las que yo no tienen. ¿Sí o no, hermanos? Y cuando llega a la conclusión dice, no, pero inclusive, pero ahora a mí me va mejor que antes. ¿Cuántos están claros en eso, hermano? O sea, los más necesitados de todos son los pobres, en todo el sentido de la palabra. Entonces él dice, oigan, hermanos, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo, según el mundo, para que sean ricos en fe? Oiga, ¿para qué? Ok. Primero, Dios escogió a los que el mundo ve como pobres para llevarles primero la palabra de salvación. Jesús no se detuvo tanto tiempo con los ricos que como los pobres. Los ricos que Jesús visitó, como el caso de Zaqueo, eran gente que eran unos infelices por dentro. Gente, hermano, que aunque tenían dinero, lo habían hecho de una manera curiosa y que tenían inquietud por Jesús. ¿Qué dice eso? Que Dios no tiene acepción. Aleluya. Dios no tiene acepción de personas. Tú eres rico y tú necesitas a Dios, Él te va a mandar un ángel. Él te va a mandar una gente que te hable. Sin duda, hermanos. Ahora, ¿qué pasa? Usted y yo sabemos que cuando la gente es más, véalo por su ejemplo. Cuando usted estaba más arrancado, oraba más. El diablo que se mete con los chelitos. El mismo demonio. Porque para tener dinero hay que estar más ocupado en el mundo cuando eso no proviene de fe. Entonces, cuando la iglesia va creciendo económicamente, mientras más crece económicamente, más baja espiritualmente. Y estoy hablando de la iglesia de Jaina, la iglesia de la alabanza en Jaina. Literal, hermanos. Literal. Mayores son los afanes. O sea, porque a los pobres fue que se llamó a ser ricos en fe. Pero eso no es rico en fe por un tiempo. Lo ideal sería que esa fe se mantuviera, siempre siendo Dios el primero, aunque nosotros crezcamos económicamente. Pero ¿qué resulta? Que no es así. Eso lo podemos experimentar, lo podemos ver. El mundo nos empieza a arropar, empieza a ofrecernos cosas, empezamos a envolvernos en cosas y cambiamos, hermanos. La gente cuando le llega el dinero, cambia. Unos para mal y otros para peor. Lamentablemente. Los llamados, somos establecidos para ser ricos en fe y herederos del reino de Dios. Me encanta, porque no necesariamente el llamado es para que los que vamos a heredar el reino seamos ricos aquí. Bien hace una persona que el Señor le da posesiones aquí, entender que esas posesiones, que eso es para que es su facilidad, que esas posesiones no son nada. Haga lo que tenga que hacer. Y como dice uno de los textos del Antiguo Testamento, disfruta mientras tienes fuerza de todo lo que tú puedes, porque todo es vanidad, aflicción de espíritu. O sea, disfruta lo que tienes, perfecto, pero no te olvides incluso de tu Creador. No te olvides, procura no fallar en ese momento al Creador. Ok, entonces fíjese que los pobres escogidos, dice que Dios escogió a los pobres. Esa escogencia de los pobres para la predicación inicial no implica que por tú ser pobre te va a salvar. ¿Aló? No implica, porque la salvación no lo da la pobreza, la salvación la da Jesús. La fe en Jesús. Hay personas que no importando que sean pobres se van a perder. ¿Por qué? El mismo Señor dijo, a los pobres siempre los tendrán con vosotros. Siempre. O sea, eso no se va a acabar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas pobres que se van a perder. ¿Por qué? Porque en su pobreza no van a reconocer a Jesús como Señor y Salvador personal. No van a poner su fe en Jesús, su esperanza en Jesús, y van a perderse eternamente, hermanos. O sea, que lo que está diciendo aquí claramente es que Él los eligió al principio para presentarles, no que los escogió a todos para salvarlos por la condición de pobres, porque eso sería ser favoritismo, tener acepción de personas. Bueno, los pobres a favor de los ricos. No.
Pero alguien había que predicar al principio. ¿A quién se eligió para predicar al principio? A los más necesitados. Amén, amados. Imagínense, usted viviendo en un país bajo una dominación, ese yugo que tenían los romanos. Y en ese yugo, hermano, esa sociedad de clases, los más pobres eran, miren, nada. Vemos que hasta los esclavos, el Señor les llevó libertad por medio de la palabra. Amén. Una sociedad difícil. ¿Quiénes eran los que más necesitaban? Los oprimidos. Los ricos nunca son oprimidos, siempre son los pobres. El Señor nos da una oportunidad interesante. Y es que dice que seríamos ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman. O sea, que en el mundo nosotros tal vez nunca vamos a ser parte de un reino, pero de parte de Dios tendremos acceso a un reino. Lo que usted nunca y yo nunca pensamos. Lo que nunca pensamos. Aquí posiblemente hicimos de todo con la intención de ser de la clase. Atienda, wow, es que es tremendo, hermanos. No, hay que estudiar, hay que prepararse para tú ascender en la vida y subir. Sí, hermano, hay que estudiar. Estoy de acuerdo que hay que estudiar. Va a pasar el tiempo como quiera. Pero por más que usted se esfuerce aquí, nunca va a ser parte de un reino aquí. A los que Dios le promete un reino, a los que lo aman a Él. ¿Cuántos me están entendiendo? Que vemos que mucha gente lamentablemente sacrifica las cosas espirituales tratando de obtener un reino terrenal. Muy bien. El mundo tiene una valoración del ser humano en base a los bienes poseídos. Esa es la realidad, hermanos. Por eso ese texto dice, los pobres según el mundo. Eso es lo que el mundo plantea. Esos son los pobres, los que no tienen, los que les hace falta, los que tienen carencias. Esos son los pobres. Fíjense que hay una valoración exacta y estrictamente del mundo frente a la valoración de la acumulación de bienes. Nada más. Nada más. Y finalmente, los que amamos a Dios tenemos una promesa segura, y es que Él nos va a dar lo que nos prometió, nos va a dar parte de un reino que se va a establecer. Fíjese, hermano, lo siguiente. En el libro de Corintios, 1 Corintios 1:26 al 28 dice lo siguiente. Mirad, hermanos, fíjese que allí está hablando Santiago, el hermano del Señor, y aquí está hablando Pablo, y dice: mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, no, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil, lo menospreciado, lo tenido en nada, escogió Dios para anular lo que es. Fíjese que esto confirma que el llamado para todos los que estamos en la iglesia, pueden aparecer algunos poderosos, sí, pudieran aparecer algunos nobles, pero les doy un secreto. Las personas más difíciles de pastorear son la gente que tiene dinero. Las personas más difíciles de ver crecer espiritualmente son la gente que tiene dinero. Lo digo por experiencia, aquí en la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Parece que el dinero le confiere a la gente creer que ellos están por encima de reglas, o que hay que escucharlos obligatoriamente. Aló. Y cuando tú tienes fe suficiente, tú te das cuenta que tú no tienes que dejarte dirigir por alguien por el simple hecho de que él aporte en la iglesia mucho o poco. Yo eso no lo veo correcto. ¿Cuántos me están entendiendo? He sabido, no es mi caso, gracias a Dios no me ha sucedido, que las personas cuando tienen dinero dicen: bueno, mire, yo voy a entregar esta ofrenda a la iglesia, pero yo quisiera saber qué se va a usar ese dinero. Yo respeto eso muchísimo, gracias a Dios que nunca me ha pasado. ¿Sabe qué nos ha tocado? Decirle a personas: yo no puedo recibir ese dinero que es la iglesia. Más de una vez lo hemos hecho. ¿Sabe por qué? Porque yo sé, dice la escritura, que el obsequio como que tuerce el brazo a la justicia, el soborno. Hay cosas dentro de la iglesia que dan la impresión de que son un soborno, porque la intención es ser escuchados. La intención es querer torcer que las cosas no son como están, sino que sean diferentes, porque a mí hay que tomarme en cuenta, y si no, y conmigo hay que tenerse un trato diferente.
no puede ser un trato igualitario. Esas cosas pasan en las iglesias. ¿Qué he visto, hermanos? La verdad, lo difícil que es tú tratar con una persona con dinero. En una ocasión, y con esto concluyo, recuerdo que unos hermanos empezaron a hacer un negocio y yo fui parte, digamos que del inicio, me tocó aconsejar en el proceso. Pero inmediatamente terminé el proceso de inicio del negocio, les dije lo siguiente. Son personas que todavía trato. Y les dije, miren hermanos, hasta el día de hoy, yo he estado muy cerca de ustedes, les llamo, les busco. A partir de ahora ustedes son personas que tienen otro nivel. De aquí en adelante ustedes van a tener que buscarme a mí. Yo le he dado todo lo que he podido y ya ustedes están en otro nivel. De aquí en adelante, yo estoy igualito acá, pero ustedes van a tener que buscarme. Porque a mí no me gusta buscar a la gente cuando tiene dinero. Aló. O sea, es un poco delicado que la gente incluso crea que tú debes darle la razón porque tiene dinero y no porque tiene la razón. Vamos a estar en pie. Cierra sus ojos y vamos a orar, por favor. Permítame orar. Necesito que cierre sus ojos para que el Señor pueda sanarnos a nosotros de cualquier tipo de evento en el cual hemos hecho acepción de personas. Y que podamos reconocer de parte del Espíritu Santo, si tenemos algún grupo cerrado donde no entran tal o cual tipo de personas que pudieran no ser del agrado de Dios. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te agradecemos, te bendecimos, te glorificamos. Tu palabra ha sido expuesta. Ahora te pedimos, Dios del cielo, Espíritu Santo de Dios, que tú nos lleves a la convicción, Señor, de cualquier pecado de parcialidad, de cualquier pecado, Señor, de acepción de personas que estemos cometiendo en este preciso momento. Padre, tu iglesia está en tus manos. Yo clamo a ti, Espíritu de Dios, para que tú en la mente, en el corazón de cada uno de nosotros, traigan los eventos en los cuales hemos rechazado gente por su condición de desposeído, por condición de que no tiene dinero, Señor, o por condición de que no tiene incluso educación. Padre, que todo tipo de parcialidad, tú nos ayudes a desarraigarla de tu cuerpo. Ayúdanos a desarraigar todo tipo de parcialidad. Y aún si nos hemos creído que merecemos un trato especial, porque nos creemos más especiales por nuestra condición económica, ayúdanos a vernos, como dice la Escritura, como inferiores a los demás. Que podamos entender que tú eres el que añade valor a nuestras vidas, valor intrínseco, valor real, valor que vale la pena, Señor, y no lo que tú mismo nos has podido dar. Padre, gracias te damos. Concede, Dios mío, que entre nosotros hay alguna persona necesitada de salvación y que pueda llevarse su salvación a su casa en este día. En Jesús te lo pedimos, nuestro Señor. Amén y amén. Hago un llamado a las personas que nos visitan. Alguno de ustedes llegó a este lugar y percibió, mientras estuvo la alabanza, no sé, algo pasó contigo, tal vez el Espíritu de Dios, que no lo conoces todavía, te permitió vivir una experiencia diferente a la que había vivido en otros lugares. Y tal vez ahora, a través de la palabra, el Espíritu de Dios también te ha confirmado de que es algo contigo, de que Él quiere un trato contigo. Si hay alguien así que le gustaría, como dice Jacobo, tener como Señor a nuestro Señor y Mesías Jesús, yo quisiera que si alguien sí levantara la mano para reconocer a Jesús como Señor y Salvador personal. Alguien de los que nos visita le gustaría reconocer a Jesús como Mesías, como su sumo sacerdote, como su Salvador. Veo una mano por allá. ¿Puedes venir hacia acá adelante, por favor? Alabado sea el nombre de Jesús. Permítanle pasar por ahí, por amor de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Hay alguien más? ¿Sabe que me gustó mucho el hecho de que siendo Jacobo hermano del Señor, de Jesús, siendo Jacobo hermano del Señor, permíteme estrechar la mano del joven. Te bendiga mucho. Bendiga, Padre.
lo reconoció como su Mesías, su sumo sacerdote, como su Señor de gloria, el suprema autoridad. A mí lo que me dice es que el impacto que Jesús hizo en él fue tan grande que lo pudo reconocer, que pudo rendirse a los pies del Señor. Y pregunto, ¿hay alguien más hoy en esta noche, aparte de este joven, que le gustaría levantar su mano y rendirse a los pies de Jesús? Decir, yo quiero recibir a Jesús como mi Señor personal. ¿Alguien más? Muy bien, no vemos ninguna persona más. Damos gracias a Dios. Padre, gracias te damos. Toda la gloria y honra sea a ti. Concede, Señor, que en nosotros se ha desarraigado todo vestigio de parcialidad, de favoritismo. Señor, y concédenos, Padre, actuar con justicia. Te lo pedimos todo esto y te damos gracias en Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde rica y abundantemente.